pasado, ¿verdad? Abra sus Biblias, por favor, en Isaías 9, versículo 6. Hace rato lo leía Siria este pasaje. Es un pasaje precioso acerca de el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por haber venido hace 2000 años a esta tierra, Señor, con el propósito de revelarte a nosotros, Señor, y pagar el precio de nuestra redención. En esta hora te alabamos y te glorificamos porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que te conociéramos y te amáramos por la eternidad. Esta mañana pedimos que tu palabra se manifieste y podamos entender qué fue la obra que tú hiciste al venir a esta tierra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra profética la dijo Isaías 750 años antes de la venida del Señor. Pasaron los 750 años y Lucas capítulo 1 le da el cumplimiento. Lucas capítulo 1 versículo 26 nos revela cómo Dios en su sabiduría, como decía Siria hace rato, ¿verdad? Cómo Él es un Dios tan impresionante que escogió esta forma en la que Él decidió venir a esta tierra a nacer. El sexto mes, le voy a leer del 26 al 38. Lucas 1. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta palabra nos habla de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cómo Dios, cumpliéndose el tiempo profético, unió a estas dos personas, a José y a María, personas sencillas, pero con un linaje. José era de la familia de David, ¿verdad? Por lo tanto, cuando su descendiente, a que no era el hijo biológico de José, por herencia, él iba a recibir ese trono, él podía ser heredero de David y podía ser llamado hijo de David, ¿verdad? Y como Dios decidió, como hace rato decía Siria, venir a este mundo y nacer como un niño, como cualquiera de nosotros, ¿verdad?
ese niño, como decía Isaías, que nació en Belén, tuvo 5 títulos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y con esta palabra yo quiero que veamos, quiero hablar de 4 razones por las cuales Dios se hizo hombre. ¿Por qué Dios determinó venir a esta tierra como un niño, verdad? Vamos a ver 4 razones que yo quiero que al final nosotros podamos doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios, exaltar el nombre de Dios por el hecho de haber venido a esta tierra en la forma en la que lo hizo. Y la primera razón por la que Dios se hizo hombre es que debido al pecado del hombre, el hombre necesitaba un Salvador. En Mateo capítulo 1, 20 y 21, cuando el ángel, vamos a empezar con los pasajes, Mateo 1, 20, cuando el ángel le habló a José, porque el ángel le habló a María primero, ¿verdad? Y luego le habló a José, él le dijo, ¿no hay pasajes? Mateo 1:20 le dijo que le pusiera por nombre Jesús, ¿verdad? Dice, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe? Nosotros podemos ver que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo, no comas de ese árbol. Y sabemos la historia, ¿verdad? Capítulo 3 de Génesis. La Biblia dice que el hombre desobedeció y comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Al hacerlo, ya lo habíamos dicho varias veces, el hombre no solamente cometió un acto de desobediencia en el huerto del Edén, sino que también cometió un envenenamiento espiritual. Hemos puesto el ejemplo, ¿verdad?, del niño que la mamá le dice, mi hijo, 10 años, no tomes de este veneno, de este frasco de veneno, aquí te lo voy a poner, pero no tomes porque si tomas de ese veneno te vas a morir, vas a tener consecuencias. Y un día llega la mamá y encuentra que el niño desobedeció y se tomó la mitad del veneno. El niño no solamente desobedeció la orden, sino que ahora tiene un problema, está envenenado. ¿Sabe? Romanos 5:12 nos dice que el pecado en el huerto del Edén se introdujo al hombre como un veneno mortal, como una enfermedad mortal, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el huerto al mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, incluyéndonos a nosotros los que estamos aquí, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? El mundo, el hombre está perdido sin Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No hay tal cosa como la autoayuda. Es una falacia pensar que el hombre se puede salvar y ayudar a sí mismo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:10. Este es un pasaje muy interesante, son 8 versículos que yo quiero que los leamos porque hablan de la condición moral y espiritual de todos los seres humanos que no tienen a Dios en su corazón. Fíjese lo que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Habla de la humanidad, todos se desviaron, a una se hicieron, ¿cómo? Como dijo la profeta Paquita, se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, maldicen, veneno de áspides hay debajo de sus labios. La áspide es una serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron un camino de paz. 18 y terminamos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿verdad? El hombre sin Dios no tiene remedio. Está contaminado por el pecado. Por eso maldice, por eso mata, por eso roba, ¿verdad? Porque el pecado mora en su corazón. El pecado lo envenenó. Necesita un Salvador. Y esto lo podemos ver incluso en los niños. Mire, usted agarra a su niñito chiquito, ¿verdad? No lo corrija, no lo discipline, déjalo que, como dicen ahora los psicólogos o el sistema Montessori y todos esos sistemas educativos, ¿verdad? Déjelo que explore, que descubra su ser interior, ¿verdad? Incluso fíjese la aberración que ahora estamos viendo de la ideología de género, que ellos escojan su sexualidad, que escojan su, ¿cómo le llaman? Su preferencia sexual, ¿verdad? Y va a haber la clase de demonio que se va a formar, ¿verdad? No podemos solos. El hombre necesita un Salvador. El hombre necesita desesperadamente un Salvador. Por eso Dios se hizo hombre para venir a salvarnos del pecado. Cristo es la medicina para el pecado. Cristo es el remedio. Mire, quiero que piense tantito, ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen a Dios gracias? Piense qué sería su vida. Miserable, al igual que la mía. A lo mejor ya estuviéramos hasta muertos si no nos hubiera encontrado el Señor. Si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cómo estaríamos nosotros? Y quién sabe si estaríamos todavía. Me gusta lo que David dijo en el Salmo 103, del 1 al 5. David exalta a Dios y le dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque él es, versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, no solamente físicas, sino dolencias emocionales, nuestros traumas, ¿verdad? Él es el que nos trae sanidad, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Es por eso que Dios se hizo hombre, porque el hombre necesita un Salvador. Segunda razón por la que Dios se hizo hombre fue debido a que solamente naciendo como un niño en este mundo podía adquirir legalmente la ciudadanía y el derecho como un ser humano. Se igualó a nosotros. Jesús tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Filipenses 2:5 nos habla de la forma en la que Jesús pensó para hacerse hombre y poder redimirnos del pecado. Filipenses 2:5 dice: haya pues en nosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe? El Señor Jesús solo tenía una naturaleza en la eternidad pasada, la divina. Él había sido por la eternidad Dios, así lo dice la palabra. Él no era hombre, Él se hizo hombre, según el pasaje que leímos ahorita, por causa de nuestra redención. Y ahí mismo en el versículo 6, 2:6, dice la palabra, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Déjele digo una cosa, Dios voluntariamente determinó despojarse de su gloria, de sus prerrogativas de Dios, de su glamour como Dios, para que me entienda, de todos sus lujos que Él tenía como Dios, ¿verdad? Y vino a este mundo como un ser humano. Esto es algo verdaderamente, mire, si Él hubiese decidido venir a esta tierra como un rey, ¿verdad? Ya hubiera sido una humillación para Él. El tomar forma humana ya era una humillación. Y el hacerlo en la forma en la que Él lo hizo, fue una humillación más grande. Porque sabe, Él vino a este mundo a nacer como un niño cualquiera. Un niño ordinario. La Biblia dice que Él escogió nacer, decidió, porque no fue obra de la casualidad, nacer en un pesebre, en un establo, en medio de los animales. Yo creo que usted y yo nacimos en lugares más lujosos que en donde algunos son fresones, ¿verdad? Y nacieron en un hospital caro, ¿verdad? El Señor nació en un lugar donde había animales. Qué cosa tan impresionante. Escogió como padres terrenales a dos personas ordinarias. Escogió a dos personas sencillas como José y María. Aunque tenían una descendencia, ellos en realidad no eran personas elegantes, ¿verdad? Yo creo que usted y yo hubiéramos escogido nacer en un palacio y con la familia, no sé qué apellido decirle, ¿verdad? Pero fíjese, Jesús por 30 años vivió en esta tierra como un ser humano común y corriente, ordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie lo reconoció como Dios. Él vivió en la casa donde vivió, estaba sujeto a sus padres, dice la palabra, ¿verdad? Él trabajó como ayudante de sus padres por 30 años, él vivió en la casa paterna y hacía todo lo que le correspondía hacer como parte de esa familia. Fíjese lo que dice Marcos 6 del 3 al 5. Cómo en forma despectiva la gente, cuando él empezó su ministerio, cómo lo llaman, ¿verdad? Lucas 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? Y aquí tenemos varios carpinteros y son elegantes, ¿verdad? Pero ahí se lo están diciendo de manera despectiva. Cuando la gente lo veía que estaba empezando a hacer lo que él venía a hacer, ¿no es hijo de José, hijo de María, perdón, hermano de Jacobo? Esos son los hermanos, medios hermanos, ¿verdad? Porque no eran hijos, él no era hijo biológico de José, pero eran sus hermanos humanamente hablando. ¿No está aquí también con nosotros? Sus hermanas tenía hermanas y se escandalizaban de él, el que sigue.
Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. 5. Y fíjese, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Sabe? No los pudo hacer no por él, por la gente, porque no lo honraron. Donde se honra a Dios, se derrama la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces fíjese, menospreciaron su persona, porque escogió nacer en una familia muy sencilla. Vivió en esta tierra y nunca tuvo una casa propia, mucho menos un palacio. Durmió en una cama sencilla. Yo creo que estaba pensando cuando estaba escribiendo esto que usted y yo tenemos mejor colchón que el que tuvo el Señor en esta tierra, ¿verdad? Vivió en una casa sencilla. Sus hermosos pies se llenaron de polvo porque él caminaba. Isaías 53:3, me encanta cómo lo llama. Es una palabra preciosa, Isaías 53:3. Fíjese cómo le llama a Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sabía lo que era el sufrimiento, sabía lo que era el dolor, y como que escondimos de él el rostro. Eso hacemos cuando nos avergonzamos que lo conocemos a él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Juan 7:5 nos dice cómo sus hermanos lo veían cuando empezó su ministerio, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Sabe cómo se llama esto? Rechazo. Dice Mateo 26:38, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, Mateo 26:38, nos habla de cómo el Señor se entristeció de tal manera que su alma, 26:38 dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste, ¿hasta qué? Hasta la muerte. ¿Sabe qué tenía el Señor? Depresión. Fíjese a qué nivel llegó la humanidad, porque todos estos sufrimientos Él los pasó como ser humano, no como Dios. No, es un misterio esto, ¿verdad? Cómo Jesús podía separar su naturaleza divina y poder hacer la obra de redención, no como Dios, sino como ser humano. La palabra de Dios en Hebreos 4:15 nos dice algo verdaderamente maravilloso. Yo cuando lo estaba leyendo, les soy honesto, me quebranté. Empecé a llorar y dije, Señor, qué bárbaro. O sea, ¿por qué llegaste a este extremo de identificarte con nosotros? Fíjese lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, que es el oficio que Jesús está haciendo ahorita ante el Padre y entre nosotros. Entre el Padre y nosotros, Él está intercediendo. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda identificar con nuestro dolor. ¿A cuántos les ha tocado ser rechazados alguna vez? Creo que a la mayoría. ¿Cuántos han sido menospreciados? ¿Cuántos han sentido tristeza, soledad? ¿Cuántos han sentido el que otros no te acepten, verdad? ¿Sabes? Nosotros podemos acercarnos al Señor y Él nos entiende. Porque Él pasó por lo mismo. Jesús fue rechazado, Jesús fue menospreciado, Jesús fue traicionado.
Y nosotros podemos ir a Él y llorar con Él, y Él se va a identificar con nosotros. Dice la palabra, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros sí pecamos de vez en cuando, pero el Señor nos entiende. ¿Sabe? Algo que me impresiona ahora que estamos estudiando el libro de Apocalipsis es que el Señor va a conservar su figura de hombre por amor a nosotros por la eternidad. ¿Sí sabía eso? ¿Sabe para qué? Para que lo podamos abrazar, para que lo podamos exaltar, para que le podamos dar besos, ¿verdad? Adorarlo. Porque Él, siendo Dios, determinó tomar forma humana y va a perseverar con esa forma humana por amor a nosotros, por la eternidad. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Para darle la gloria a Él, decirle gracias, Señor. Porque podemos ir confiadamente con Él. Y el Señor nos entiende. ¿Cuántos han sido consolados por Dios? Alguna vez, cuando nos sentíamos así y Él nos entiende. Imagínese un Dios que no hubiese pasado por todo eso. Es por eso que Él tomó forma humana. Él pasó pobreza. Él se conformó con lo que sus padres le dieron. Creo que nosotros vivimos con muchísimos más lujos que Él. Pero así lo determinó en su sabiduría, por amor a nosotros. Tercera razón por la que Dios se hizo hombre, era porque esta es la única manera de poder ofrecer su vida en la cruz como pago por nuestro pecado en lugar nuestro. Y esto es algo que siempre me gusta poner el ejemplo, ¿verdad? El hijo del juez que agarra el carro de su papá, 15 años, de forma irresponsable, choca el carro del papá, ¿verdad? Golpea a otros automóviles, lastima a unas personas, las manda al hospital y resulta que los daños a pagar son 500,000 pesos. Resulta que lo llevan preso, ¿verdad? Y el juez que lo va a juzgar es su papá. ¿Usted cree que sería un juez justo si le dijera a su hijo que debe 500,000 pesos por lo que hizo? Hijo, te perdono, vete, te estás libre. No pasó nada. ¿Sería un juez justo? No. No. Él tenía que, ¿qué fue lo que hizo el padre? Cuando vio que su hijo había chocado, se arrepintió y le dijo, Padre, perdóname porque en forma equivocada agarré el carro y lo choqué, y va con las personas y les pide perdón también. ¿Qué hace el padre? Juez, se quita la sotana de juez, baja del estrado, saca su chequera, paga la multa y deja en libertad a su hijo, porque hizo justicia. ¿Sabe? Eso exactamente fue lo que pasó con Dios y nosotros. Porque nosotros habíamos pecado y estábamos insolventes para pagar la deuda de pecado con Dios. Teníamos como destino la muerte. ¿Qué hizo Dios? Se quitó su gloria de Dios, baja a la tierra y Él paga la deuda. Me encanta lo que dice Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53 es uno de los pasajes más poderosísimos. 5 y 6 dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este está impresionante. Todos nosotros
Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no podía decirte a ti y a mí, te perdono y me olvido de toda la maldad que nosotros cometimos. Alguien tenía que pagar y hacer justicia en la ley de Dios. O sea, no nomás era perdonarte, ¿verdad? Porque mucha gente no entiende esto. Mucha gente dice, bueno, pues Dios nos podía perdonar, ¿verdad? Y ya, ahí se acabó la deuda y se acabó el problema, ¿no? Entonces, no, porque Dios no hubiera hecho justicia. Por eso Jesús, al morir en la cruz del Calvario, pagó el precio de tus pecados y de mis pecados y satisfizo la justicia de Dios. Es por eso que Él tuvo que venir a esta tierra, ¿verdad? Y por eso Él tuvo que morir en lugar nuestro, para que la justicia de Dios no fuese socavada. Él pagó el precio por nuestro pecado. Él es nuestro sustituto, ¿verdad? El sufrimiento de Jesús fue literal, fue figurado, ni metafórico, ¿verdad? No, fue real. Jesús cargó la cruz y Él fue muerto en la cruz porque tú y yo no podíamos pagar ese precio. Él se hizo hombre para que tú y yo fuésemos perdonados y librados del poder del pecado. Dele otro aplauso al Señor. Y la cuarta y la última razón por la que Dios se hizo hombre, la encontramos en Romanos 5:8. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero preguntarle, ¿qué hace la gente del mundo con sus ídolos terrenales? ¿Qué hacen las personas que admiran a un artista famoso? La gente los siguen, ¿verdad? Siguen todas las tonterías que hacen. Los admiran, compran su música, van a sus conciertos, tienen pósters ahí en sus casas, ¿verdad? Y quiero decirte algo, quiero preguntarle, ¿qué hacen esas personas a favor de sus fans? Nada, solo quitarles el dinero, porque de eso viven. La gente les mantiene un estilo de vida inmoral, vano, vicioso, ¿verdad? Pero sabes, hubo uno que hizo algo que nadie ha hecho ni hará por ti: entregar su vida en la cruz. Sabes, tenemos que entender algo, que todo lo que Dios hizo por nosotros, lo hizo por amor. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo que cuando yo lo entendí, cambió mi perspectiva de Dios y cambió mi perspectiva de la salvación, y es que Jesús ciertamente es el Salvador del mundo. Él es el Salvador de la humanidad. Pero ¿sabes algo? Él es tu Salvador personal. Él vino por ti. Darse un aplauso al Señor. Él vino ciertamente a salvar a la humanidad,
pero específicamente vino a salvarte a ti. Tú le interesas a Él. Cuando yo entendí que Él es mi Salvador personal, porque la relación que yo tengo con Él es personal e íntima, ¿verdad? Jesús se convierte en nuestro héroe de héroes. Él es el que ofreció su vida por nosotros. Él dio su sangre. Hace mucho le vi a un muchacho una pulserita, de esas que se ponen aquí, ¿verdad? Decía: un donador me salvó la vida hace 2000 años. Él dio su sangre por nosotros, porque nos ama. Yo no sé cómo le hace, pero Él se toma el tiempo para que tengamos un encuentro personal con Él, cada uno individualmente. Él te vino, Él te encuentra en un día especial. Si nos ponemos a contar nuestros testimonios de conversión, cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque para Él tú eres especial. Él no te toma como un montón. Tú eres única. Eres su hermosura. Eres su guapura, ¿verdad? Él te creó a ti y Él te vino a salvar a ti. Es por eso que la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice: por lo cual, después de resucitar, después de hacer la obra de redención, dice Pablo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre más glorioso, más hermoso que los seres humanos podemos conocer. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta hora, ¿por qué no como un tributo? ¿Por qué no le decimos: Señor, queremos hacer realidad este pasaje y queremos postrarnos delante de ti? Esta mañana, ¿por qué no nos venimos delante, ahí donde tú estás? Si tú puedes hacerlo, ¿por qué no nos ponemos de rodillas y le decimos: Señor, este canto, vamos a ir preparando este canto para cantarlo también? Es un canto precioso que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, tu iglesia, la que tú compraste con tu sangre, a la que tú viniste a buscar, Señor, por la cual tú te hiciste humano, por la cual tú te humillaste y diste tu vida y tu sangre en la cruz del Calvario. En esta mañana nos postramos delante de ti, Señor, exaltando tu nombre, bendiciendo tu nombre, declarando que tu nombre es el más hermoso que hay en todo el universo. Eres el héroe de nuestra vida. Eres el que nos corona de favores y misericordia. Eres el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Eres el que nos entiende. Eres el que me comprende, Señor, cuando me siento solo, cuando me siento desesperado, Señor, cuando me siento triste, cuando me siento contento. Gracias porque hiciste todo lo que hiciste por amor a cada uno de nosotros, porque nos amas por lo individual,
porque tú nos creaste, Señor, porque tus manos nos crearon. Y en esta hora te damos gracias y nos postramos delante de ti y te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre por la obra que hiciste. Te decimos, Señor, que no fue en vano. No fue en vano, porque hay un pueblo que te ama y te adora. Aquí está tu iglesia, Señor, esperando que vengas por nosotros, esperando el tiempo en el que seremos arrancados de esta tierra, Señor, para ir a tu presencia por la eternidad, para ir a disfrutar, Señor, y deleitarnos en tu presencia por los siglos de los siglos. Gracias porque te podremos ver cara a cara, Señor. Podremos abrazarte y adorarte por la eternidad. Y nada nos faltará porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por haber dejado tu trono de gloria, por haberte hecho humano, Señor, como nosotros, e identificarte con nosotros, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Padre. ¿Por qué no cantamos este canto? Vamos a poner la letra ahí, lo podemos cantar. Si quiere ponerse de pie y dele gracias a Dios. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. ¿Por qué no te volteas con el que está a tu lado y dale un abrazo? Dile gracias a Dios por el regalo de la vida eterna. Dale abrazos a los que más puedas ahí. Señor les bendiga. El amor del Señor sea con nosotros y podamos honrar su nombre en este tiempo.